permites una vez más, Señor, venir, Señor, y comer de tu pan, Señor, ese pan vivo que sustenta nuestras vidas y nuestras almas, Señor. Te pido, mi Dios amado, que uses a este vaso de barro, Señor Jesús. Que seas tú glorificándote, Señor. Te entrego mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi corazón, Señor. Y que toda palabra que salga de mi boca sea para gloria y honra y alabanza tuya, Señor. Oh, Señor, te pido que bendigas a este pueblo, Señor. Que seas tú sustentándolo, Señor, y hablándole, mi Dios amado. Toca sus mentes y nuestros corazones, Señor. Y oh, Señor, quita todo estorbo que pueda haber esta mañana, Señor. Yo invoco tu santo nombre, Jesús, con la autoridad que tú le has dado a la iglesia, Señor. Muévete con poder, mi Dios amado, en tu santo y glorioso nombre, Jesús. Oh, te alabamos, Señor. La iglesia le da una alabanza a mi Jesús. La iglesia puede sentarnos dando un fuerte gloria a Dios. Apocalipsis 1 comienza y nos dice una bella promesa. Dice, bienaventurado el que lee. Es decir, dichoso el que lee. Dichosos los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Siempre decimos el tiempo está cerca. Ciertamente está más cerca que nunca. No podemos tomarlo como por tardanza, como nos dice la misma palabra. Ciertamente, cada día más que pasa, estamos nosotros más cerca de ese galardón y el mundo del tiempo de angustia. En el versículo 7 de Apocalipsis nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hoy quiero hablarle esta mañana brevemente sobre eso, las bodas del Cordero. Hay dos formas de leer el libro del Apocalipsis, como lo va a ver el mundo. Como lo ve el mundo, me refiero a personas que no entienden el reino de Dios, no tienen un conocimiento bíblico y no entienden las promesas que hay acá escritas. Entonces, si leen el libro de Apocalipsis van a encontrar tribulación, pestilencia y guerra. Pero ¿cómo lo debería de ver la iglesia? La iglesia que conoce de su palabra y que entiende los misterios, que ya ha leído Génesis hasta Apocalipsis, cuando lee entiende que hay fiestas, recompensas, coronas y vida eterna. Porque no podemos alguien que lea y solamente Apocalipsis y no tiene un entendimiento de Génesis, de Daniel o de Jeremías, no va a entender la revelación de Jesucristo que acá está dada. Porque la Biblia es como dice, es un compendio de muchos libros y se entrelazan entre todos. Por lo tanto, también debemos entender en qué época y en qué contexto. Entonces, si vamos a hablar de la boda del Cordero, debemos entender un poco de qué trata la boda judía. Cómo se celebraban las bodas en ese tiempo. Se celebraban en 3 etapas. Y la primera etapa era la etapa del desposorio, que es donde ambos novios se comprometían a casarse en un periodo aproximadamente de 1 año, y este compromiso era tan válido que la forma de separarse era el divorcio, y aún no se habían firmado un acta. Dentro de esa etapa de desposorio suceden muchas cosas, o unas subetapas. Primero se celebran lo que ellos llaman la jupá. La jupá es como un arco, una enramada, donde ellos van y celebran. La primera jupá, el primer pacto, a mí lo que me ha encantado de esto, amados, es que les comento, toda la Biblia, incluso Apocalipsis, nos habla de una boda eterna desde el principio que el Señor siempre ha querido tener con su creación. Y cuando vamos a Apocalipsis se trata netamente de una boda, de un pacto matrimonial o un pacto de umbral. Y ese primer pacto ocurrió ¿cuándo? En la primera Pascua. Porque ¿qué hacen ellos? Van y colocan sangre en una entrada, en una puerta, y entran los novios y con eso como que sellan ya, se ha hecho el pacto matrimonial. Esto sucedió en la Pascua, cuando el Señor le dijo a los israelitas que colocaran su sangre y para que no entrara la muerte.
Además de eso, que no entrara la muerte, el Señor estaba haciendo un pacto con ellos en ese tiempo. Por eso Él los llamó que iba a ser marido de ellos eran su esposa. Pero ellos se fueron con otros dioses y eso lo llama la Biblia como fornicación o adulterio. Y el Señor tuvo que darle carta de divorcio. Después de eso celebran algo que ellos llaman la ketubá. La ketubá es un escrito firmado y luego de ese escrito ellos toman una copa de vino donde el novio se la entrega a la novia y le dice que esa sangre es su vida y que si la acepta tomarla va a ser tomada como su esposa. Si la novia la acepta, la toma y ya está como desposada y rompen la copa. No sé qué les recuerda eso de que está dispuesto el novio a entregar su vida, de sacrificarse. Y por último, no menos importante, le entrega una dote también. Una dote porque en ese tiempo de desposorio pasa 1 o 2 años y la novia necesita con qué sustentarse económicamente. Y la palabra de Dios le dice que y yo rogaré, en Juan 14, 16, 17, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cuando el mundo no puede recibir. Ese ha sido nuestro dote eterno. Eso entonces entrelazamos la referencia de la boda judía con lo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros entonces estamos ahora en esa etapa de desposorio. La segunda etapa es la etapa de presentación. El padre manda a su sierva a traer la novia a su casa. En este tiempo, en esos 2 años, el novio se va a su casa, a su hogar, a prepararle el hogar a su novia, y la novia se queda en esos 2 años preparándose, santificándose, purificándose. Pasan esos 2 años, luego la manda que venga a su casa, la entra a su hogar. Y esta es la parte a donde nosotros vamos ahora. Esto nos llama la parte del arrebatamiento, porque es cuando el Señor nos saca de este mundo y nos lleva a nuestra morada. Porque Él nos dijo, y yo rogaré al Padre, perdón, me pasé. Cuando Él dice que él en la casa de su Padre hay muchas moradas, y Él está preparándola para nosotros. Ahí está preparando eso, está cumpliéndose esa etapa. Porque para el Señor un día son como 1000 años y son como 2 años aproximadamente, y es lo que está pasando ahora. Desde que el Señor tomó esa Pascua hasta ahora han pasado cerca de 2000 años. Y por último, la etapa de celebración, donde ya el novio traía a la novia a su casa y celebraban la cena. Esa cena duraba 1 o 2 semanas según el poder adquisitivo del novio. Es un tiempo de gozo, de alegría, de alabanza, de fiesta, donde los esposos invitados dan gloria a Dios. Pero sabemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y nuestra celebración durará 1000 años, porque va a ser en el milenio, donde nosotros reinaremos y glorificaremos su santo nombre. Amados, la boda del Cordero será una boda espiritual, ya que no habrá ni carne ni sangre, y será en el cielo y será con un cuerpo glorificado. Por lo tanto, hay una preparación. Es importante tener en consideración el libro de Esther, donde vemos que hay un rey que llama a su reina Vasti y no atendió el llamado. Eso lo podemos ver como si fuera Israel. Entonces el rey va y llama a los que están encargados de delegar las leyes y le pregunta qué debemos hacer. Y ellos le dicen que vaya y busque vírgenes entre su pueblo, hermosas, y las aparte para él. Y va y se la entregan a Hegai. Hegai, que es el eunuco encargado de su casa. Hegai es el que... Vamos, gloria a Dios. Estoy nervioso esta mañana. Amén. Hegai va a ser el encargado de separar esas doncellas para el rey. Hegai significa meditación, intimidad. Es lo que vendría siendo Hegai, es lo que hace el Espíritu Santo, nos separa y nos aparta para nosotros. Entonces esas doncellas son sacadas de su creencia. Incluso Esther tuvo que esconder de dónde venía. A veces nosotros, el Señor nos sacó, nos manda que debemos que dejar muchas cosas en el pasado y obedecer. Esa era una de las cosas principales de Esther. Ella obedecía. Mardoqueo le daba los lineamientos: no diga de dónde vienes, mantente allí, tú no sabes para qué el Señor te ha llamado, y la tiene en ese lugar.
Y eso le colocaba gracia delante de donde él llegaba, incluso delante de Gai colocó gracia delante de ella y la trataba distinta de todas las demás. Luego, en esa preparación, ella se fue enalteciendo, fue creando mayor inteligencia que las demás y tuvo un periodo de 1 año donde 6 meses ella tuvo que prepararse con óleo de mirra, tuvo que preparar su piel, abrir su poro, prepararse para que pudiera entrar en la presencia de Dios, para luego colocar perfumes aromáticos. Esto es para que prepararse para cuando esté delante del Señor, delante del Rey. Eso representa a nosotros que tenemos que prepararnos, estar siempre sedientos de tener ese aceite de Dios, siempre estar sedientos de estar alimentando de Él, porque tenemos que estar preparados, porque dice, las bodas del Cordero han llegado y su iglesia se ha preparado. Debemos prepararlo en lo secreto, en la palabra, en la intimidad, en la obediencia del Señor, porque Jesucristo percibirá ese grato perfume y dirá, está preparada mi novia. Porque una novia enamorada de su futuro esposo solamente piensa en él, solamente está preocupada por estar lista para él. Porque si viene mi novio, ¿dónde está? ¿Cómo me va a encontrar? Y entonces vive solamente pensando y meditando en él. Amén. Las novias, lo que sea, siempre están pensando en el novio. Igual como nosotros pensando en cómo hago para atenderla mejor. Siempre estar atento para ella. Entonces, en ese periodo tenemos que estar presentes que para poder ir a esas bodas, está esa etapa de nuestra esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. ¿Y cómo podemos ir? ¿Cómo podemos estar en esa boda? Joel 2:12 nos dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro. Convertirnos con todo nuestro corazón, ser llenos del Espíritu, es decir, cambiar nuestro corazón, dejar todo lo que teníamos atrás como hizo Esther y ir a prepararnos para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Vivir en santidad. Volvamos al acontecimiento de la boda judía. Iniciaba con el padre de la novia dándole un dote al novio, que sabemos que es el Espíritu, porque en Efesios 1:14 se dice que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando Pablo habla de ese misterio en 2 Corintios 11:12 dice, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlo como una virgen a Cristo. Ahí Pablo está hablando como un padre amoroso que tiene una hija comprometida en matrimonio, que siente que es un privilegio y debe guardarla pura para presentarla con alegría y no con tristeza. Pablo vio a la iglesia local ahí de Corinto donde estaba como una novia comprometida en matrimonio con Cristo. Y la palabra nos sigue hablando la relación del matrimonio de Cristo y la iglesia. En Efesios 5 del 23 en adelante nos habla porque el marido es cabeza de la mujer. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. No hay ninguna duda que nosotros somos la iglesia. Y que el Señor es nuestro esposo. Y que para Él nos estamos preparando. Porque nos dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Iglesia, ¿cómo nos estamos apartando para el Señor? ¿O aún seguimos coqueteando con el mundo? Porque el mundo ciertamente nos va a seguir coqueteando y va a ser muy atractivo. Pero no olvidemos estas promesas de vida eterna. Esas bodas que tenemos en el cielo, ese encuentro que vamos a tener en el cielo con el amado. Porque Israel fue acusada de adulterio, ya siendo desposada para el Señor. Tengamos cuidado pues que seamos acusados igual, colocando otros dioses delante de Él. Porque ahora sí el dinero, el trabajo, tantas cosas nos pueden apartar del Señor. Pero la palabra nos llama a que estemos siempre meditando y preparándonos, llenando nuestras copas de ese aceite, para que cuando Él venga nos encuentre listos y diga, mi esposa está preparada.
porque dice su palabra, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo nos sustenta y nos cuida. Él está en todas las pruebas. Él está en todos esos momentos que estamos afligidos, que nos sentimos solos. Él está allí. Porque si Él ama al pecador y ahora somos su iglesia, su desposada, ¿cuánto más no nos va a cuidar y va a estar a nuestro lado cobijándonos? Por eso nos dejó el Espíritu Santo dentro de nosotros ardiendo fervientemente para que podamos afrontar este mundo, para que podamos afrontar esta carne, para que podamos ser perseverantes en esta guerra de la fe. En la segunda etapa de la presentación, el novio ya se presenta a la casa de la novia para llevarla a su hogar que tenía preparado. Como ya les dije, esto nos representa el arrebatamiento. Y aquí, como dice su palabra en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está lo más importante, es que yo vendré otra vez. Es una promesa, yo vendré otra vez. Y el Señor ha cumplido infinidad de profecías desde la fundación del mundo hasta el día que Él vino y murió en esa cruz. Hasta ahora ha cumplido al pie de la letra esta palabra. Porque ahora no la va a cumplir. Si dice, vendré otra vez y a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estaremos donde Él está, con un cuerpo glorificado como Él tiene ahora, porque no puede entrar ni carne ni sangre. Entonces seremos uno con Él. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos viene del griego saris, gracia, que significa propiamente deleitarse en las gracias de Dios. Alegrémonos de estar alegre y saltar de emoción. Entonces se podría traducir este versículo como, deleítense de la gracia de Dios y salten de alegría y denle en gloria, porque ha llegado el día de bodas. Gloria al nombre de Jesús. Y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, pero ciertamente debemos entender en un contexto histórico que lo habla la palabra. Su esposa se ha preparado, viene el arrebatamiento, para el amor a los nuevos, viene el arrebatamiento, vamos al cielo, estamos delante del Señor y no vamos directamente a las bodas, vamos al tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo es donde van a ser limpiadas nuestras vestiduras. También la palabra nos dice, lo tengo aquí en mis notas porque me había quedado. Dice, y ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos la alejemos de Él avergonzados. Ciertamente nos vamos a ir a juicio, no vamos a estar en el trono blanco, vamos a estar delante del tribunal, pero también podemos sentirnos avergonzados porque nos llaman a dar fruto, no fruto para salvación porque por gracia soy salvo, son frutos del Espíritu. Porque el Señor nos ha dado, nosotros ahora vamos y damos. Y esas obras son las que dice el Señor delante del tribunal de Cristo, son las que nos van a dar esa recompensa. Porque ¿cuánto nos daría pena de pararnos acá y nos encontremos desnudos? Nuestra ropa espiritual son las obras que hagamos en este mundo, mostrando a Cristo, dando testimonio de Jesús. Por eso dice, tengamos cuidado de no encontrarnos desnudos y avergonzados delante del Señor. Luego de la iglesia pasa al tribunal de Cristo, ya ha sido limpiada su vestidura, han sido vestidas de lino fino, va a las bodas, son las cenas y luego vuelve el Señor en su segunda venida. Pero acá en la iglesia, amados, está iniciando la gran tribulación, la semana de angustia, esa semana que está pendiente, porque han pasado 69 y están 70, que lo habla el libro de Daniel. Luego de eso viene el Señor, juzga a Israel y comienza el milenio. Y ahí viene el tiempo de la enramada, donde nosotros vamos a estar de cenas con el Señor, una celebración. Luego en ese milenio va a ser encerrado Satanás y al final va a ser liberado nuevamente. Y allí viene el trono blanco. En el trono blanco incluso el infierno tiene que entregar a sus muertos. El mundo no se va a encontrar nada. Ante ese trono blanco todo va a gemir. Y ahora hoy una sola decisión, aceptar que Jesucristo es el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados,
bautizarnos y ser llenos de Santo Espíritu, nos da entrada a ese deleite celestial y nos libra de toda esa ira venidera. Por eso lo importante de esta decisión. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos saben que hay 2 resurrecciones? Una para vida y una para muerte. Daniel 12:2 lo profetizó y decía: y muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para la vergüenza y el desprecio eterno. El Señor Jesucristo también lo comenta en Juan 5:25 cuando nos dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, la primera resurrección, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Nosotros no pasaremos por la segunda muerte, nosotros vamos a resurrección de vida, hasta el trono de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. No sabes cuánto le contenta eso. Hay un versículo que me encantó en cuanto a la resurrección, y está en Segunda de Reyes 13:20, que nos habla de la muerte de Eliseo. Y dice así: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y wow, vimos, en la palabra nos habla de muchos que han resucitado. El hijo de la viuda de Naín, el Señor resucitó a Lázaro, y todos resucitaron, pero claro, eran por poder de Dios. Aquí no está hablando de unos huesos, que cuando el muerto tocó esos huesos, resucitó. Y yo, wow, digo: Señor, pero si tu palabra dice que cuando uno muere, al polvo era y al polvo volverá, y el espíritu vuelve a Dios y el alma a condenación, a resurrección. Pero acá nos dice que unos huesos resucitaron unos muertos. Yo, wow, gloria al nombre de Jesús. Y vemos el poder del Señor, que Él puede hacer lo que Él quiere, incluso de unos huesos que fueron de un gran profeta. Pero la palabra dice que el Espíritu, la palabra de Dios, discierne y entra hasta los tuétanos de los huesos. Entonces esos huesos están llenos de la presencia de Dios, y entendemos que no es un hombre, es el Señor que cuando quiere da vida, incluso de lo que ya Él usó. Entonces la resurrección está allí. El Señor, no pensemos que ya el Señor ya no puede hacer nada. No dejemos de orar por eso que ahora pensamos, esa causa perdida. Porque el Señor, si lo hizo con unos huesos, lo va a hacer. Tenemos una familia que aún necesita escuchar este evangelio, que aún necesita conocer al Señor. Y la tercera etapa, la de la celebración. El novio introducía en su propia casa a la novia y se celebraba el banquete. Apocalipsis 19, del 9 al 10 nos dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los que testifican el evangelio a través del Espíritu Santo son los que dan el testimonio de Jesucristo. Nosotros estamos prestados acá en este mundo para que testifiquemos de Él, para que lo mostremos a Él. Dice la palabra que el que no trabaja no coma. Entonces nosotros debemos trabajar para Cristo. Debemos hacer algo, publicar, predicar, hablar, testificar de Él, mostrar de qué nos limpió, mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde me sacó, de cómo me transformó, de cómo ha hecho, limpiado mi matrimonio, de cómo, oh Señor, de unas tinieblas que yo no podía salir solo, Él me trajo a este mundo.
El mundo te va a querer confundir, iglesia. Eso intentará incluso el anticristo. Incluso la palabra nos habla de eso. Por eso dice en Apocalipsis 6, nos habla del primer sello. Dice que había un caballo blanco que tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el falso anticristo que viene mostrando una supuesta paz y sale a vencer. Pero el verdadero caballo blanco nos dice en el Apocalipsis 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Porque el tribunal de Cristo ya tenemos el vestido lino finísimo y blanco. Ahora somos parte de su ejército celestial. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con su vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día todo lo verá, todo corazón lo sentirá. Vendremos juntamente con él y seremos testigos. Todos los que una vez se burlaron van a adorarlo y glorificarlo a él. Gloria al nombre de Jesús. Si me puede acompañar el músico, gloria a Dios, ya estoy terminando. Nuestro amado viene, iglesia, y toda rodilla se doblará. Aquellos que lo traspasaron, dice su palabra, aquellos, porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y el fin. Tenemos que entender y no olvidarnos de estas promesas eternas, que tenemos promesas celestiales, unas bodas, unas promesas que son para vida eterna, que a veces pensamos que por esta vida, por esta niebla, que a veces nos borra, que es un momentáneo en este mundo, nos olvidamos de todo lo que pagó Él. Que Él fue el que pagó esa vergüenza que nosotros habíamos pagado, que Él fue el que derramó su sangre en esa cruz y hoy nos limpia, y hoy le damos gloria y honra y alabanza, porque Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos restauró. Ponte de pie, amada iglesia. Hay otra boda que nos habla, la boda de Caná, en Juan 2:2, donde dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En esa boda el primer invitado fue Jesús. Fue mi Señor y Salvador. Y pensamos a veces, ya yo invité a Jesús a mi casa y a mi hogar, a mí no me va a faltar nada, no me va a suceder nada. Pero nos cuenta la historia que le faltó el vino. Y a donde tú dices, pero Señor, si ya yo te invité a ti, si ya te tengo aquí, te tengo solamente a ti la palabra, ¿por qué me faltan las cosas? Pero entendemos luego que el Señor de la nada solamente pidió que obedecieran. También tenemos que ver la parte de María, que solamente cuando vio la escasez lo que hizo fue, mira, no tienen vino. Cuando no tengamos alguna escasez, cuando no entendamos el proceso, vamos directamente, Señor, no tengo esto, Señor, necesito de ti, Señor, estoy padeciendo esto. Y obedezcamos, porque fue lo otro lo que hicieron, fue obedecer, llenar de esas tinajas de agua. Siempre hablamos del milagro, pero a mí me maravilla los que obedecieron, los que estuvieron llenando. Pero si necesitamos es vino, ¿por qué nos pide que llenemos con agua? Esos fueron los que vieron la gloria de Dios, porque vieron el proceso desde que no hubo nada hasta que lo convirtió en vino. Esos afianzaron su fe en el Señor, porque aunque hubo escasez, ellos, wow, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en este profeta, hay poder, porque ellos no lo reconocían como su Dios, pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, que Él reina y vive en nuestros corazones. Por eso ahora convierte toda desesperanza, Él lo puede convertir en gozo. Pero tenemos que creer en Él, amada iglesia. Tenemos que creer en Él. Él sigue reinando.
Y además dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Todopoderoso reina. Hay alabanzas en el cielo, todos lo adoran, no solo los ministros, los líderes. El enemigo odia la adoración, pero hoy vamos a alabarle, hoy vamos a glorificarle, hoy vamos a recordar todas esas promesas inescrutables que aún entendemos y vamos a glorificar. Gloria al nombre de Jesús. Oh, mi Dios amado, vamos a orar, iglesia. Igual el que quiera pasar a este lugar a darle gloria, honra y alabanza, a ser agradecido con este Dios.